Bienvenidos a la práctica de clasificación de hojas. Recuerda que antes de ver este vídeo debes responder al cuestionario inicial a través de Microsoft Forms. Comencemos con una breve explicación teórica de algunos conceptos sobre las plantas y sus hojas. Las hojas de las plantas se desarrollan a partir de yemas axilares en el tallo y pueden estar unidas a este mediante un peciolo. La lámina de la hoja es el limbo. La parte superior del limbo se denomina haz, mientras que la inferior se denomina embés. La parte de la hoja más próxima al tallo es la base y la más alejada el ápice. El contorno de la hoja se conoce como borde. Además, el limbo está atravesado por un número variable de nervios cuya función es el transporte de sustancias formando el tejido vascular de la planta. La principal función de la hoja es realizar la fotosíntesis. Se trata de un proceso característico de los seres autótrofos, que son capaces de sintetizar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, es decir, agua y dióxido de carbono, empleando la energía de la luz solar. Como producto de desecho, la planta expulsa oxígeno. La fotosíntesis se realiza en todas las partes verdes de la planta, principalmente en las hojas, aunque también en los tallos verdes, ya que ambos contienen clorofila, pigmento encargado de absorber la energía lumínica en la fotosíntesis. Según el número de foliolos de los que se componga el limbo desde la yema axilar, las hojas se clasifican en simples o compuestas. Según la forma del limbo, podrán ser lineales, lanceoladas, elípticas, acorazonadas, arriñonadas o sagitadas. Según el borde, clasificaremos las hojas en enteras, cuando el borde es liso, dentadas, cuando muestran dientes de diferentes tamaños, aserradas, cuando los dientes son iguales, y hendidas, cuando el borde está formado por lóbulos que no alcanzan el nervio principal. Si nos fijamos en los nervios, las hojas pueden ser paralelinervias, cuando los nervios son paralelos entre sí, pendinervias, cuando los nervios secundarios salen de los lados del nervio principal, o palminervias, cuando varios nervios principales irradian desde el peciolo. Según cómo se inserten en el tallo, las hojas pueden ser pecioladas si están unidas al tallo mediante un peciolo, sentadas o sésiles cuando la base de la hoja está unida directamente al tallo, o abrazadoras, es una hoja sentada cuya base se prolonga abrazando el tallo. Por último, dependiendo de la disposición en el tallo, las hojas pueden ser alternas, cuando salen del tallo una por cada nudo y cada vez en un lado opuesto del tallo. Opuestas, cuando dos hojas salen del mismo nudo enfrentadas. Verticiladas, cuando las hojas salen en grupos de más de dos desde un mismo nudo, en pisos que dejan ver el tallo aéreo. O basales, igual que en las verticiladas, las hojas salen en grupos de más de dos, pero solamente desde un nudo en la base de la planta. Para terminar esta explicación teórica, nos falta mencionar que si observamos las hojas podemos deducir algunas adaptaciones al medio de la planta. Así, por ejemplo, en climas fríos y secos encontramos plantas con hojas estrechas, con forma de aguja, que resisten bajas temperaturas y poca disponibilidad de agua, ya que ésta se congela durante largos periodos de tiempo. Es el caso de las coníferas, como los pinos y los abetos. En climas desérticos, las hojas se transforman en pinchos y son los tallos verdes los que se encargan de la fotosíntesis y de acumular agua de reserva cuando llueve, son los cactus. En el clima mediterráneo es habitual encontrar plantas con hojas pequeñas y duras, resistentes a los cambios de temperatura y con pelos en el embés para evitar la evaporación en la época de calor. Son ejemplos el olivo o la encina. Por último, en climas muy húmedos, las plantas suelen tener hojas grandes y delgadas para captar la mayor luz posible en bosques densos como los tropicales. Un ejemplo serían los helechos. En la siguiente parte de este vídeo explicaremos el desarrollo práctico de esta actividad, que tiene como objetivos aprender a clasificar las hojas según los criterios anteriormente expuestos, utilizar las TIC para la identificación de especies vegetales, deducir las adaptaciones al medio de las plantas a partir de sus hojas y hacer un correcto uso del laboratorio. La actividad se realizará siguiendo las medidas de prevención frente al COVID-19, higiene de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y prohibición de compartir objetos personales. Además, se respetarán estas 10 medidas en el laboratorio. Cada alumno se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.
Al finalizar la práctica, cada alumno dejará su zona y materiales limpios y recogidos. Es conveniente usar bata y gafas de seguridad. Se recomienda retirar colgantes, pulseras y anillos, así como recogerse el pelo. Está prohibido fumar, beber o comer en el laboratorio. Está prohibido dejar objetos personales en los pasillos. No huelas ni pruebes sustancias en el laboratorio. Evita los desplazamientos innecesarios. Si tienes que moverte, hazlo despacio y con cautela, asegurándote de no poner en peligro a las personas ni los materiales. Está prohibido correr. Si algo se ensucia, límpialo inmediatamente. Si algo se rompe, comunícalo. Pregunta siempre al profesorado si tienes dudas. Los materiales que necesitarás son 2 cartulinas blancas de tamaño A4, 4 hojas de plantas previamente prensadas, para lo que necesitarás papel de periódico y libros pesados, cinta adhesiva y pegamento, una regla, tijeras, lapicero, goma de borrar y bolígrafo azul o negro, una funda o sobre de plástico y tu teléfono móvil con la aplicación PlantNet instalada. Los procedimientos que deberás seguir 3 o 4 semanas antes de la práctica son: en primer lugar, deberás salir a la calle. Sal y explora. Seguro que en tu zona hay parques, jardines, zonas verdes e incluso parajes naturales. Allí debes recoger 4 hojas de árboles o arbustos. Seguro que podrás observar multitud de plantas. Cuando recojas las hojas, hazlo de manera cuidadosa para causar el mínimo daño a la planta y siempre desde la inserción de la misma en el tallo. Fíjate en cómo se disponen las hojas respecto al tallo, si son opuestas, alternas, verticiladas o basales, y anótalo o fotografíalo con el teléfono móvil. Procura buscar hojas de diferentes características respecto al número de foliolos, el borde, la nervadura y la inserción y disposición respecto al tallo. Tan pronto como puedas, vuelve a casa para prensar y secar las hojas. Para ello, vas a necesitar papel de periódico y libros pesados. Coloca las hojas separadas entre 2 hojas del periódico. Estíralas todo lo que puedas para que se vea bien el borde y la forma de la hoja. Cuando estén perfectamente colocadas, pasa 2 hojas del periódico procurando que no se muevan y repite la operación con las demás hojas. El papel de periódico absorberá durante días el agua de las hojas que has recolectado, ayudándolas en el proceso de secado y prensado. Cuando hayas terminado de colocarlas, cierra el periódico y coloca sobre él libros pesados que ayuden a aplastar las hojas. Déjalo así, sin moverlo, durante 2 o 3 semanas hasta el día de la práctica. En esta última parte del vídeo explicaremos cómo será la práctica en el aula o laboratorio. Recuerda mantener siempre las medidas de seguridad y de comportamiento durante la sesión y no olvides traer todos los materiales y tus hojas secas y prensadas. Lo primero que harás será elegir una de las hojas que recolectaste y que ya estará seca y prensada. Verás que es un objeto frágil que debes manejar con cuidado para que no se rompa. Si realizaste correctamente el proceso de secado y prensado en casa, se apreciarán fácilmente la forma del limbo, el tipo de borde, la nervadura, etc. En este paso vamos a fijar la hoja a la cartulina. Divide la cartulina en 2 partes iguales con ayuda de la regla y las tijeras.
Coge una de las mitades de la cartulina y reserva la otra mitad para la siguiente hoja. Fija tu hoja a la cartulina con un poco de cinta adhesiva. A ser posible, fíjala por el peciolo. Si no tiene peciolo, pégala con pegamento a la cartulina. A continuación, identificaremos la especie con la ayuda de la aplicación móvil PlantNet. Abre la app y pincha en el icono de la cámara. Después, elige la opción Cámara y haz una fotografía de tu hoja ya fijada a la cartulina. Acepta y elige el órgano asociado, en este caso, hoja. La aplicación te devolverá unos resultados posibles. Elige el que creas que más se parece a tu hoja. Si tienes dudas, pregunta a tu profesor. Una vez identificada la planta, anota en la ficha el nombre común y el nombre científico de la misma. Recuerda que el nombre científico estará escrito en latín en letra cursiva y se compondrá de dos palabras. La primera es el género y la segunda es la especie. La primera letra del género se escribe con letra mayúscula y la especie toda en minúsculas. A continuación, escribe el lugar y la fecha de recolección de la hoja, es decir, dónde la cogiste y qué día. Después, clasificarás la hoja según los 5 criterios estudiados al comienzo de este vídeo, según el número de foliolos, la forma del limbo, el borde, los nervios, la inserción en el tallo y la disposición en el mismo. Anota todo en tu ficha. En el siguiente paso, deberás deducir las adaptaciones al medio de la planta a partir de las características de tu hoja. Recuerda que dependiendo del clima al que esté adaptada la planta, sus hojas presentarán unas características especiales que deberás encontrar en la misma para rellenar este apartado. Por último, escribe tu nombre, apellidos y fecha en el reverso de la cartulina. Para que no se estropee, guárdala en una funda o sobre de plástico. El resultado final será una ficha de la primera hoja con todos los datos que has escrito. Durante la sesión de la práctica deberás rellenar 2 fichas, cada una con una hoja diferente de las 4 que recolectaste y prensaste. Al finalizar la práctica tendrás que realizar el test final de conocimientos en Microsoft Forms. Para la evaluación de la actividad práctica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: las respuestas al cuestionario inicial, respuestas a las preguntas de este vídeo, traer todos los materiales necesarios para la práctica, correcto uso del laboratorio y cumplimiento de la normativa de seguridad, fichas finales de las hojas y respuestas al test final de conocimientos. En los siguientes enlaces se pueden consultar las referencias bibliográficas asociadas a esta actividad. Recuerda que puedes ver este vídeo tantas veces como quieras. ¡Feliz aprendizaje!